Isabela solamente. No se ha conectado nadie más por acá. Ponme los 2 minutos. Martín, tú tienes claro las fechas de tus clases, eso, ¿no? No las has mandado todavía. Las de tus clases, ¿no? No, es que no sé, algunos las sabéis y otros no, entonces no sé qué ha pasado. Porque si no las hubiera mandado las nadie, pero algunos las saben. Pues sí, a mí no me ha llegado esto. No. Te lo digo yo. Yo por la marca y lo apuntas y ya está. Buenas. Hola, Isabela, Hola, buenas. Isabela. Pues las mismas, más o menos. A ver, trastornos somatoformes el día 25 de octubre y 2 de noviembre. 2 de noviembre. Estas son a las 10. Personalidad 9 y 16 de noviembre. Psicoterapia. 9 y 16. Psicoterapia 10 y 17 de noviembre. Y luego el seminario que das. 10 y 16. 10 y 17. 16 es personalidad y 17 psicoterapia. Vale. Y luego tienes un seminario que das el 25 de octubre y el 15 de noviembre. Este es a las 11:30 y 12:30. Vale. 26 de octubre, 25 de noviembre, ¿a qué hora? Este lo tienes que dar 2 veces en el día. 11 de noviembre, 11 digo 11:30 y 12:30. ¿Y de qué es? Pues este era también de cosas somatoformes. Pero déjame ver que vea el programa. Es lo mismo que diste el año pasado. Era de trastornos somáticos. A ver, el informe también. Eso es, sí, sí. Vale, pues ahí hablaré un poco más del tema. Sí, exactamente, sí. Hola. Hola, Inés. Hola, Inés. No me ha llegado el correo. Bueno, entiendo. Qué misterios. Me llaman la dirección. Estaba. Va a tener poco éxito a las 4, ¿eh? Pues por ahora tenemos el mismo que a las 4:30. Me has dicho el seminario el 26 de octubre y 25 de noviembre. 25 No, de noviembre 25 de noviembre no. es sábado, ¿no? Espera, no, creo que te he dicho 15. A ver. A ver. 15 de noviembre. 25 de octubre y 15 de noviembre. 21 de octubre y 15 de noviembre. Sí, que aquí se salta días que son festivos, entonces se espacia más. Bueno.
Igualmente nosotros la imagen, así de repente, yo lo puse como 3 veces en el mensaje, que era a las 4. Puede ser que se conecte a alguien a las 4:30. Bueno, pues lo veremos, porque como no vamos a esperar aquí mirándonos unos a otros hasta las 4:30, pues ya está. Venga, pues ve Sí, empezando si luego- quieres y ya está. luego tenemos reunión. Vale, bueno, empiezo. Bueno, pues ya me ha salido un poco raro. No sé qué estáis viendo la pantalla completa, ¿verdad? No la secundaria. Sí, completa. La completa, sí. Sí, porque a veces hace cosas raras. Vale, bueno, pues hoy os traigo una revisión bueno, he estado buscando temas para poder abarcar un poco el tema del self, que sabéis que estamos muy activos últimamente, más hemos publicado recientemente. Bueno, pues he encontrado esta revisión, que aunque no es muy actual, es de 2017, pero toca el tema de la autoconsciencia, el self-awareness. Se llama hacia una neurociencia cognitiva de la autoconsciencia. Como veis, es una revisión, toca muchísimos temas y muestra mucha información. He seleccionado un poco lo que podría ser más interesante y sobre todo pues también porque vi que hacía evaluación empleando, además de un paradigma comportamental para evaluar la autoconciencia, como ahora os mostraré. Bueno, pues también toca el tema de la TMS, de la alteración de la autoconciencia empleando estimulación magnética, que es otra de las herramientas que también manejamos de forma activa. Entonces, pues bueno, a ver, lo leí a ver qué contaba y me pareció interesante y aquí lo traigo. Bueno, un primer punto sería el meternos un poquito en definir lo que es la autoconciencia. Lo tengo en inglés porque al final con las prisas me ha sido más sencillo el hacer copia y pega de muchos párrafos. O sea que, pero bueno, más o menos yo creo que se entiende. Si alguna cosa no se termina de entender entre el inglés y que la explicación que yo dé, pues me preguntáis. Bueno, la autoconciencia pues sería una parte, como sabéis, ya hemos hablado mucho del self. Bueno, pues en este caso de la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, pues una parte imprescindible de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros del mundo. Aporta información esencial de automonitorización consciente de nosotros, de lo que se llama metacognición. La metacognición, que es además la capacidad de controlar conscientemente nuestra conducta hacia nosotros mismos y hacia el exterior para ajustarnos al mundo, a las experiencias del mundo. Y es esencial pues, para la percepción, para el aprendizaje, desde un punto de vista consciente, tanto aquella percepción, aquel aprendizaje que va dirigido hacia nosotros, hacia nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, a nuestras propias control motor, etcétera, y también hacia el exterior, hacia cualquier actividad o tarea que tenemos que dirigirnos hacia fuera de nosotros. Tiene una eminente ventaja evolutiva. Bueno, aquí viene la cuestión difícil, la que se plantea siempre en este tipo de textos, de revisiones, libros, etcétera, que la cuestión difícil que es qué es la autoconsciencia, qué es la consciencia y cuál es su base física, de dónde sale y por qué sale de nosotros, por qué la tenemos. Está más allá de los límites, se puede estudiar. Al final, nosotros somos los que tenemos que analizar nuestra propia conciencia, por lo tanto, el objeto de estudio somos nosotros mismos y somos los mismos que emitimos el juicio, por lo tanto nos metemos ahí en una paradoja. ¿Es accesible? Bueno, pues hace una pequeña revisión el artículo, aunque no se adentra tampoco muchísimo. Para ello pues, hay muchos otros textos. Yo voy a poner un poco las ideas principales así que menciona, porque tampoco me quiero meter en estos
estos asuntos demasiado. Uno de los problemas es la definición de la conciencia y cuáles son sus dimensiones, cómo se puede operativizar para poder evaluarse y, por lo tanto, crear experimentos que sean válidos para evaluar esas dimensiones de la conciencia. Si no se define, si hay un consenso de qué es eso de la conciencia o de la autoconsciencia, pues difícilmente vamos a poder hablar un mismo lenguaje. Es la experiencia de nosotros mismos, lo mismo que ser consciente de nuestros contenidos, de los contenidos de esa conciencia. Bueno, pues algunos autores también se debaten esto desde un punto de vista mucho más filosófico. Seguro que Martín, que está aquí con nosotros, él seguro que nos puede contar muchas cosas. Y ¿somos conscientes de nuestra autoconsciencia en todo momento? Bueno, pues también es otra duda que se plantea. Es lo mismo que familiaridad con un objeto, con una palabra, con una definición, etcétera. Bueno, pues son muchas cuestiones que se pueden plantear y se pueden criticar incluso a los estudios de la consciencia. Bueno, sin entrar mucho más en este tema, bueno, la conciencia se puede dividir en distintos niveles. Se puede hacer una serie de rangos de distintos niveles. Esta revisión habla de dos tipos de conciencia. Seguro que hay muchos más según los artículos que consultemos. Habla de la autoconsciencia mínima, que sería aquella prereflexiva, es decir, automática, antes de pensar sobre ello, que es esa sensación automática de pertenencia, de una experiencia, de algo que estamos viviendo, de alguna percepción, una vivencia, como por ejemplo en la presentación de estímulos visuales, por algún ejemplo de experimentación, presentación de estímulos visuales que se presentan muy rápidamente, muchas veces se juega con el, ¿cómo se llama? Los estímulos estos que no me salen los... Enmascarados. Los enmascarados, los sí. subliminales. Los subliminales, gracias. De una corta duración que afecta, muchas veces sin ser nosotros conscientes, nos afecta la conducta. También experimentos de primera y tercera persona, donde algunos elementos, por ejemplo, objetos o palabras, los podemos relacionar con nosotros mismos o con terceras personas. Tanto tendría una diferenciación autorreferencial o referencial hacia algo externo. Bueno, pues de forma pues eso, inmediata, automática. Luego también otros estudios pues, trabajan con la autoconsciencia narrativa o extendida, que llama. Es aquella que está mucho más relacionada con la memoria episódica. Muchos estudios de memoria episódica. Es aquella facultad de rememorar acontecimientos de nuestra vida pasada y usarlo pues, para predecir nuestro futuro, para tener una visión amplia de nuestra experiencia temporal, de nuestras vidas. Todos estos nuevos estas nuevas aproximaciones a la autoconsciencia, pues se han hecho muchos avances, intentos en los últimos años, sobre todo para intentar definir y abordar científicamente estos conceptos. Bueno, pues ha dado algunas claves en cuanto a su origen biológico, que ahora hablaré más en profundidad de ello. También pues, se ha estudiado o se pretende estudiar más en profundidad todas aquellas alteraciones, esos trastornos, tanto neurológicos como psiquiátricos, que se relacionan con alteraciones de la autoconciencia o de la consciencia y también dificultades a la hora de cambiar la consciencia. Y luego también puede tener implicaciones en el tratamiento y la prevención en estos trastornos. Bueno, ¿cuáles serían? No me voy a meter mucho en los trastornos, me interesa ver un poquito más las bases biológicas que hay debajo de la consciencia, aunque el artículo lo aborda un poquito por encima, pero sobre todo se dedica a estos correlatos neurales. Se centra sobre todo en lo que llama la red paralímbica.
Ahora vemos qué estructuras o qué regiones abarca. Los autores de la revisión pues, mencionan muchos de sus trabajos, tienen una amplia literatura en el estudio de la consciencia y de la autoconsciencia. Bueno, mencionan los primeros estudios en los que empiezan a encontrar las primeras evidencias de estructuras relacionadas. Bueno, en sus primeros estudios hablan de los estudios con PET, con neuroimagen de tomografía tipo PET, pues en el divagar mental, durante un reposo o durante una actividad de tipo yoga, de relajación, bueno, pues dan evidencia de que hay cambios en cuanto a la consciencia y cambios de patrones de la actividad cerebral. Y estos cambios, esta actividad, sobre todo relacionada con la consciencia, con la autoconsciencia, bueno, pues están ligados a estas estructuras, que al final las que van a constituir esa red paralímbica. Las regiones prefrontales, mediales y laterales, regiones parietales, mediales también, el estriado, sobre todo el hemisferio derecho, por lo menos en estos primeros estudios. Aquí hay algunas imágenes de esos trabajos de PET. Y bueno, básicamente esas estructuras habría dos ejes principales, el prefrontal y el parietal, que estarían interconectados, y en lo que llaman pues esa propuesta de regiones parietales y prefrontales mediales, que es lo que llaman esa red paralímbica. Esto sería ese núcleo de integración que estaría detrás de los cambios conscientes, de las experiencias conscientes, y bueno, pues se encargaría de dar esa sensación unificada de consciencia al integrar toda la actividad neuronal de estas regiones. Bueno, eso en cuanto a los primeros estudios que ellos mencionan. Los estudios más actuales han hecho más avances. Han examinado la consciencia a distintos niveles de complejidad, de procesos más o menos complejos y representacionales con distintas metodologías, por lo que pueden estudiar a través de distintos paradigmas. Veremos aquí algunos solamente. Algunos aspectos de esa autoconsciencia verbal, espacial, emocional, facial, elementos referidos a uno mismo, pero en todas estas dimensiones, en cada una de estas dimensiones. Muchos paradigmas que pueden estudiar de una forma u otra esas dimensiones. Las estructuras que más se repiten en todos estos trabajos pues vuelven a ser esas de la red paralímbica. La corteza prefrontal medial, con su corteza cingulada anterior, y la corteza parietal también, con esa corteza cingulada posterior. Aquí es una de las imágenes de uno de sus artículos, y son esas regiones que se correlacionan en todos sus trabajos. Esto es lo que llaman definitivamente, pues eso, la región paralímbica, como vengo diciendo. Además, parece que este trabajo no me lo he bajado, no lo he mirado. Hay un metaanálisis grande, mencionan, bastante grande, no lo he visto, de un viejo conocido del grupo Norton, de 2006, que parece que lo apoya. Bueno, en cuanto a la anatomía funcional de esta red, bueno, pues hay otras estructuras también, otras regiones que parecen que están relacionadas, dependiendo de qué tipo de consciencia o autoconsciencia se esté evaluando. La ínsula, el giro angular, otras regiones subcorticales parecen pues eso, que están relacionadas con cada una de las distintas características de la autoconsciencia. Unas evidencias que mencioné, pues, que también aparece el GABA, una de nuestros neurotransmisores favoritos. Bueno, parece que la composición o la distribución GABA en la ínsula, evaluada con espectroscopía por resonancia magnética, está relacionada con la consciencia del propio cuerpo. Algunos artículos. Otros estudian pacientes con daño en la ínsula derecha, y parece que bueno,
también en las conexiones parietales y prefrontales, pues bueno, también tienen daño en la representación del propio cuerpo. También que una disrupción temporal de estas conexiones, pues también pueden estar detrás de las experiencias de fuera del cuerpo que algunas personas tienen, algunos pacientes, por ejemplo, con anestesia, en condiciones de anestesia, pueden sufrir esa sensación de salirse de su propio cuerpo, etcétera. Bueno, pues todas experiencias autorreferenciales. Áreas de la región motora suplementaria pues también parecen relacionadas con la autogeneración de movimientos y la autoconsciencia de los propios movimientos que generamos. Bueno, pues, estos son algunos de los trabajos que relacionan pues, con toda esa red paralímbica. Luego también estas estructuras, a los que habéis estado atentos a otras charlas en las que hemos hablado del Default Mode Network, de la red por defecto, pues son similares y no las mismas de esta red por defecto. La corteza prefrontal medial, aquí en algunas imágenes que me he bajado por ahí de internet, de algún sitio. La corteza cingulada posterior como regiones clave. Y es que la red modo por defecto, que es la que se activa cuando no estamos haciendo básicamente nada, cuando simplemente estamos vagando en nuestro pensamiento, relajados, se caracteriza por un gran grado de pensamiento autorreferencial. Entonces, es esperable que aumente la autoconsciencia también en esas situaciones. Las regiones que están vinculadas, pues, fijaos que son básicamente las mismas, el anterior cingulado, la corteza prefrontal medial, posterior medial, bueno, ya las hemos mencionado todas, las mismas de la autoconsciencia. Un aumento metabólico se produce un aumento metabólico durante esa ociosidad, se traduce como ociosidad, no hacer nada, cuando se activa la red modo por defecto, y se relaciona con una menor capacidad de la autoconsciencia cuando pasamos a realizar alguna tarea. Es decir, rompemos esa dinámica de autorreferencial y pasamos a atender a alguna tarea externa y por lo tanto se rompe la activación de esta red. Esto pues, es una evidencia de las capacidades del cerebro de cambiar de una red a otra cuando estamos autorreferenciándonos a cuando estamos realizando una tarea hacia algún elemento externo. Bueno, asociación o causalidad. Esto se refiere bueno, que todos estos estudios de neuroimagen, sobre todo los primeros, son simplemente estudios de asociación. Se asocia una serie de redes con estas experiencias de conciencia. Cuando se preguntan los autores en algunos momentos, pues si simplemente es un epifenómeno que surge de la activación de estas redes o es algo más o tiene una función concreta la conciencia. De nuevo volvemos a esas preguntas más filosóficas o de filosofía de la ciencia. Lo importante también es estudiar la causalidad, si efectivamente esas alteraciones, esa actividad en esta red paralímbica es la que está detrás de las experiencias autoconscientes. Para ello hay que hacer otro tipo de estudio, un estudio en el que hay que manipular el cerebro y pues, se recomienda sobre todo pues, estudios electromagnéticos o estudios de manipulación de la neurotransmisión, estudios de intervención en esa red paralímbica. Es la forma de ver si efectivamente hay una causalidad. ¿Y esto a qué nos suena? A esta intervención del cerebro, a la estimulación magnética transcraneal, que es lo que los autores proponen y han realizado algún estudio. Bueno, un mínimo repaso de la estimulación magnética transcraneal, que también seguramente nos habéis oído ya varias veces hablar, es pues, simplemente la estimulación breve, pero fuerte, pero intensa, con ondas magnéticas, campos magnéticos de regiones específicas de la corteza cerebral a través del cuero cabelludo y que permiten romper brevemente
la actividad de una región, o disminuirla o alterarla. Los trabajos que se han realizado previamente, bueno, pues con TMS en la corteza medial, parietal o el cingulado posterior, pues hablan de una relación con esas capacidades de memoria episódica, de recuperación de memoria episódica. En un punto de la corteza prefrontal, la estimulación de la corteza prefrontal también se ha relacionado con la autoevaluación o la introspección, mencionan algunos trabajos. Y bueno, mencionan un par de experimentos también de su grupo de trabajo, que son los que voy a mencionar y desarrollar un poquito más en profundidad el paradigma que usan. Uno de los trabajos, de los primeros que ellos mencionan, que es este de 2004, de algo antiguo. ¿No habrás leído cómo es posible que estimulen con TMS la región medial parietal, ¿no? Porque es que... Ahora te cuento lo que dicen. No especifican mucho más, pero hablan solamente... a ver, es que parece imposible. Medial parietal. Estimulan la zona parietal directamente. Parietal. Sí, ponen sobre la zona parietal y estimulan. Parietal, vale. Pero usan el cíngulo ahí, o sea, ya hasta el cíngulo, claro, el cíngulo es profundo, hasta ahí no pueden estimular. En el año 2004 no existían ni siquiera los neuronavegadores, que yo sepa. Claro. El de 2012, que es el que hay a continuación, que también está relacionado con este, sí utiliza resonancia magnética. Mencionan que una parte de los pacientes, de las personas que son evaluados, usan la resonancia magnética para localizar. Hay otros que simplemente usan la referencia del electrodo P no sé qué, dicen, o F no sé qué. Ya, pero vamos, que estimula una cosa que está perpendicular a la... Ya, al final la sensación que tengo yo es que simplemente estimulan zona frontal y zona parietal, pues un poco a grosso modo. Bueno, cuento lo que más o menos como lo definen ellos. En un primer experimento, pues el objetivo es estimular sobre todo la parte parietal medial y el cingulado posterior. Realizan una tarea comportamental en el que se tiene que juzgar si una palabra, ahora lo explico un poco más el paradigma más en detalle, si una palabra que se presenta visualmente hace referencia a uno mismo o a otras personas. En todos los experimentos creo que hacen referencia al mejor amigo, si se refieren a su mejor amigo o a ellos mismos. La medida que usan es de eficiencia, una especie de medida obtenida de las medidas de precisión y de tiempos de reacción si emparejan correctamente o aciertan correctamente a esas palabras. Explico un poquito más en detalle el paradigma para que se entienda mejor. Y el resultado es pues que hay una máxima de presión del efecto de eficiencia, o sea, del rendimiento comportamental de la tarea, que es superior cuando hay una autorreferencia, es decir, la medida los sujetos son mucho más eficientes cuando tienen que emparejar las palabras o tienen que juzgar las palabras hacia ellos mismos que cuando tienen que juzgarlas hacia otra persona. Son mucho más eficientes, pero justamente se estimulan a distintos asincronías con la TMS, ahora explico también un poquito más en detalle eso, y justamente cuando estimulan a 160 milisegundos de la aparición del adjetivo, de la palabra, hay una pérdida de eficiencia en ese juicio de atribución de palabra o de adjetivo hacia ellos mismos o hacia otras personas. Qué cosa más esotérica. Sí, parece un poco esotérico. Bueno, este es un poco el paradigma más en profundidad. Aquí tenemos una presentación de estímulos visuales, tienen una gran cantidad de palabras, adjetivos, más de 500, que dividen en varias listas de palabras, mencionan 6 listas de 90 palabras, que a su vez, además, introducen otra cosa que te va a parecer más esotérico todavía. Hay adjetivos que son positivos y otros que son negativos.
Por ejemplo, friendly sería positivo y insincere sería negativo. Hay una fase de preparación donde los sujetos tienen que relacionar las palabras con ellos mismos o con su mejor amigo, que sería ese componente externo, esa otra persona. Y luego la tarea, que sería responder simplemente a si de nuevo vuelven a someterse a las mismas palabras en distintas listas, tienen que responder si la palabra se ajusta a ellos mismos o a ese mejor amigo. Hay dos grupos, a uno de los grupos se le va a estimular con TMS y el otro es un grupo control, al que no se le estimule. La medida que se emplea aquí, igual que antes era de eficiencia de la respuesta, de ajuste o de precisión a esos juicios sobre los adjetivos, aquí los llaman de autoensalzamiento, porque además meten ese componente de positivo y negativo, porque parece que hay un efecto en el que tenemos la tendencia a atribuirnos adjetivos más positivos, mientras que a las personas externas le atribuimos algo más negativos. Entonces, la medida, pues bueno, va a ser una medida positiva o negativa en función de si ganan unos adjetivos frente a otros. La estimulación es un impulso simple, 150% del umbral motor en el hemisferio izquierdo, dicen, aunque luego, bueno, el umbral motor obtenido ahí. Y se realiza también la estimulación en 3 emplazamientos, que es la corteza frontal, prefrontal medial y la parietal. ¿Medial o middle? Middle. Es que no es lo mismo, para nada. Middle es lo que hacemos nosotros. Ajá. Y medial es en el Sí, lo mismo lo estoy traduciendo mal, pues la verdad. Ahora mismo he pasado por eso 1000 veces y no lo he mirado. Lo puedo mirar luego. No, da igual, vamos, si no. Pero vamos. Yo si fuera medial no me lo creo, o sea, tampoco. Ya. Bueno, pues aquí en la imagen va al medio. Y luego también lo hacen con 4 asincronías distintas. 0, 80, 160, 240 y 480 milisegundos. Los sujetos, tanto del grupo control como del grupo TMS, pasan por todas las variaciones, por todas las variables, de forma aleatoria y contrabalanceándose. Bueno, pues este es uno de los experimentos un poco más actuales, de 2012. Pero yo no he entendido para qué vale la TMS ahí, no sé si habéis entendido. Para alterar la capacidad de autoconciencia. Ahora enseño la reacción con la medida, que te va a parecer algo esotérico. Bueno, aquí dicen que estudian la corteza medial frontal, aunque luego me he mirado el trabajo un poco más en detalle y también estudian las otras. Cortezas, las parietales. La tarea es la misma de antes, juzgar si es hacia uno mismo, hacia el mejor amigo, esos adjetivos. Y aquí la medida es la proporción de adjetivos que están correctamente atribuidos. Hombre, ¿quién decide eso? Si Eso, es sincero o no es sincero. porque hacen una primera fase de preparación. Es decir, pasan por las palabras una primera vez, hacen una atribución de si este adjetivo es mío, este es de mi mejor amigo, y luego ya cuando pasan otra vez por las listas de palabras, tienen que ajustarse a lo que han dicho antes. Pero ahora imaginaros que uno dice que de uno mismo pues es guapo. Su amigo es feo. Luego se espera que digan que también es guapo. Ya, pero es que puedes cambiar de opinión. Ya. Me refiero cuando hablar de sincero, yo qué sé, que todos los adjetivos personales Si que son correctos o no correctos. A colocarte los negativos, ¿no? Claro, eso es lo que se ve ahora en esta primera figura, justamente que pongo ahora, es que hay una preferencia que cuando son agradables los adjetivos, la barra oscura es la del grupo self, es decir, aquellos adjetivos que van hacia uno mismo, muy superiores, que cuando que tenemos más tendencia, cualquier control, a cualquier persona normal, a dar una mayor proporción de adjetivos a placenteros a nosotros mismos que a esa otra persona, ese mejor amigo. Mientras que los desagradables o negativos, bueno, pues hay, que son las 2 barras de la derecha, pues hay una misma proporción.
Y justamente esta medida en la que restan en la condición self menos la de el mejor amigo para obtener una medida de sustracción, que es la que evalúan durante la estimulación magnética o sin estimulación magnética. Y lo que encuentran es que, mientras que, por ejemplo, cuando se estimula a 0 milisegundos, que no tendría ningún efecto o tendría muy poco efecto, bueno, es positiva la resta, que coincide con la mayor proporción de adjetivos positivos. En los 160 milisegundos, que son esos clave que ya habían encontrado en otros artículos anteriores, bueno, incluso se invierte esa proporción, esa resta entre condiciones de la proporción de adjetivos correctamente atribuidos. O sea, pero yo lo que entiendo es que el sujeto dice de sí mismo que es guapo, que es inteligente y que es culto en una primera ronda. Lo dice de sí mismo. Y luego después se lo pone en una pantalla y tiene que decir si tiene que ver con el mismo. Si tiene que ver con uno mismo, y luego en otra lista de palabras si otros adjetivos son del amigo. Son adjetivos que ha definido el propio sujeto. Son adjetivos, son de una lista predefinida. Hay una lista de más de 500 palabras predefinida que viene de no sé dónde. Y entonces, claro, vale. De Andreas en 1969. De esa lista de 500 palabras, el sujeto ha pasado la primera vez y ha dicho esto soy, esto no soy, esto soy, esto sí, esto no, esto lo otro. Yo supongo y luego que después, cuando le dan la TMS, tiene que ver cuánto coincide lo que ha dicho el mismo con lo que dice el mismo después. Sí. Joder, vaya experimento machurro, ¿no? No sé. Estaría condicionado por la memoria también. Claro. La memoria, bueno, pero bueno, es que aquí tienen tiempo para pensar, soy guapo, no soy guapo, y eso, ¿no? No, pues tienen que hacerlo lo más rápido posible. A mí me sorprende, y no sé si no lo he terminado de entender este estudio, porque en el estudio anterior sí tienen en cuenta la rapidez de reacción y si son más o menos precisos. En este no lo menciona en principio, aunque me parecería coherente que también tuviera en cuenta esa rapidez, que duden más por esa estimulación magnética, que les cueste más el hacerse esa autorreferencia. Imaginaos, o sea, en adjetivos, digamos, que claro, que si son muchos, pues pueden ser razonablemente ambiguos, que se apliquen a dos personas por igual. Es decir, aparece el adjetivo leal. Al principio dice, sí, yo soy leal. Luego vuelve a aparecer y soy yo leal o es mi amigo leal. Pues somos los dos. Bueno, pues mi amigo. Pero yo también. No sé, vamos, también me parece que esto está lleno de agujeros, vamos. Sí, es un poco como decías tú. Para decir que esto sea una base de autoconciencia. Es el buscar un elemento estimular que ellos relacionen consigo mismo o con otros. Quizá a lo mejor habría otros tipos de estímulos que quizás se podrían relacionar mejor. Claro, a lo mejor la propia cara versus otra cara. Sí, con caras. He leído por ahí en algún otro trabajo que también se ha hecho con caras. Caras, objetos, no sé, a lo mejor adjetivos que tengan que ver con el propio cuerpo o con una actividad externa. Seguramente haya muchas más variables que se pueden trabajar en este tipo de estudios y seguro que hay estudios. Lo que pasa es que este grupo pues trabaja con lo que me he encontrado. Sería rebuscar un poquito más en otros trabajos similares de otros grupos y seguramente que trabajan con otras cosas. Bueno, las conclusiones al final a las que llegan, pues parece que igual la alteración es en los 160 milisegundos de estimulación, es que hay la autoconciencia emerge simultáneamente en estas dos regiones, además de forma simultánea a los 160 milisegundos, para que los resultados son significativos tanto para la estimulación frontal como parietal, que esto aumentaría la duración y la fuerza de la señal en estas regiones y por lo tanto facilitaría el acceso a la consciencia. Esto coincide también, hablan de la teoría de la red neural global, de Dain, que habla básicamente de esas teorías también, de que la consciencia surge de
la actividad unificada de varias regiones globales del cerebro. Y también lo relacionan con la banda gamma, que es lo que ya en la última parte avanza, no sé cómo voy de tiempo. Ya remato con esto. Bueno, luego se extienden un poquito más con la banda gamma y la relación que puede tener con todo esto. Hablan de esto, ya lo hemos visto muchas veces en otras presentaciones. La banda gamma pues depende del disparo rápido de las interneuronas de tipo parvalbuminérgico. Parvalbuminia positiva, sí. Eso. Son GABAérgicas que tienen parvalbúmina. Que permiten pues, esa inhibición GABAérgica hacia de la acción piramidal, de las neuronas piramidales. Hay muchas múltiples evidencias en estudios animales, esto ya lo hemos revisado nosotros 1000 veces, todos estos trabajos, los hemos incluido en los nuestros. Una menor oscilación gamma en ratones alterados en cuanto a las interneuronas, al número de interneuronas que tienen, se relaciona con una isoforma, con un alelo del GAT67, que disminuye la creación de ciertas enzimas y por lo tanto de la transmisión, una menor transmisión de las interneuronas a las neuronas piramidales. En humanos ha estudiado también la estimulación GABAérgica induciendo potencia gamma en la corteza prefrontal. El estudio directo también GABAérgico, los trabajos de González Burgos, que hemos mencionado muchas veces, del estudio directo de la actividad de las corrientes posinápticas de la actividad GABA inhibitoria, y también pues, bueno, el GAT67 parece que está alterado, deficiente en trastornos neuropsiquiátricos. Bueno, dicen que la autoconsciencia está regulada por la dopamina a través de esta corteza prefrontal, y hacen un experimento también. Está regulada también por toda esa actividad de las interneuronas. Suministran dopamina frente a placebo en la misma tarea del juicio, si el adjetivo es self o es sobre la otra persona. En este caso estudian el porcentaje de errores. Y bueno, pues los resultados es que cuando se suministra dopamina disminuye el error, el porcentaje de errores. Y también cuando se estudia con magnetoencefalografía, pues parece que aumenta la actividad gamma en las regiones prefrontales y del cíngulo anterior. Bueno, pues por lo tanto meten un poco en la ecuación relacionado con esa actividad GABAérgica y en la frecuencia gamma a la dopamina como una activación que facilita o que la actividad GABAérgica a través de estas estructuras de esta red, sobre todo en el hemisferio derecho. Y bueno, pues también incluyen también en la ecuación muchos otros neurotransmisores de los que hay evidencia que también están en esta acción de inhibición de las neuronas piramidales, la acetilcolina, la serotonina, etc. Y luego hablan brevemente de patofisiología, que tampoco me he metido mucho en detalle, porque hablan sobre todo de adicciones, donde parece que hay muchos estudios que dan evidencia de la alteración de esta autoconsciencia y también de la actividad paralímbica y de la sincronía gamma, adicciones, trastorno de atención con hiperactividad, personalidad borderline, autismo, esquizofrenia, demencias, trauma, etc. Y el COVID. Y el COVID. Bueno. Bueno, pues no sé, desde luego, hombre, estudiar los fundamentos de una experiencia que no se sabe de dónde sale es realmente complicado, ¿no? Pero a mí no sé, no acabo de ver estos experimentos de TMS que nos pueden aportar. Por lo que he dicho, porque no sé cuál es el criterio de que una cosa sea mejor que otra. De que una cosa, esa de que el que digas que unos adjetivos más o menos al azar estén más relacionados contigo o con un amigo tuyo
que eso tenga que ver con el sustrato de la autoconciencia, vamos, no. Sí, sí, se da por hecho que de forma automática tú eres capaz de asociar esos adjetivos a ti mismo, Ya, a la pero otra bueno, persona. pero Supongo que habrá pero muchos adjetivos que sean dudosos. falta la evidencia sólida de que una cosa es mejor que otra, ¿sabes? O sea, que si ¿Por qué tú... mejor? Porque al final es... No, me refiero que el primer juicio del sujeto, decir que yo soy sincero, yo soy un poco feo, yo soy bajito, yo soy no sé qué, que ese primer juicio sea mejor que el segundo juicio que hace cuando dice, soy bajito, pero bueno, soy un poquito mentiroso. Sí, no se da por pero, hecho que ese segundo juicio sería exacto al primero. O sea, sí. Sí, porque se da por hecho, porque es que muchos adjetivos son por naturaleza Claro, lo que yo me preguntaba, seguro lo leía... la mayor parte de los adjetivos se pueden aplicar seguro en las dos personas. Sí, sí, según lo leía... Que es a uno o a otro, sí, sí. Bueno, pues será más a uno que a otro. Sí, sí, justamente eso yo me lo preguntaba mientras lo leía y me daba por pensar que a lo mejor de esas 500 o 600 palabras que tienen en la lista inicial, solamente aquellas que están más claramente definidas por la persona son las que pasan a la segunda ronda. Pero que tendrían que ser palabras que diferenciaran clarísimamente un Sí, sí, sujeto que lo dijera con mucha seguridad. O que ¿Podéis decirme 10 adjetivos que diferencien realmente a dos personas que son amigas entre sí? 10. Que puedas aplicar seguro a uno sí y a otro no. ¿Físico o psicológico? Hombre, físico no pueden ser muchos. Puedes ponerlo de rubio, alto, gordo. Ya, pero bueno, a ver. Un amigo con un leve sobrepeso y otro amigo con un leve sobrepeso menos... Claro. ¿Quién es gordo? Claro, tiene que ser más definido, tiene que ser más... Ya, pero bueno, pero que los adjetivos están ahí antes de recoger a los sujetos. No hacen 500 adjetivos aplicados a esos dos sujetos y a ver quién los dice. Luego, claro, tendría que ser adjetivo políticamente correcto, imaginaros. Que puede aliarse en determinadas situaciones. Pero yo he entendido, la TMS hace que se equivoquen luego. Hace que que tengan o que sean más lentos o menos precisos a la hora de emitir juicios sobre los adjetivos hacia sí mismo. O sea, repite lo que han hecho. Ese cerebro en el que estimulamos con TMS le cuesta más hacer la asociación autorreferencial. Que ya la ha hecho antes. Y por lo tanto reduce su puntuación en la prueba comportamental. Vale. O sea, le doy más a mi amigo. Sería un poco, ¿no? Me das con la TMS y ahora le doy más adjetivos a mi amigo. Yo creo que va más dirigido a que soy menos capaz de emitir un juicio preciso teniendo como referencia la primera ronda en la que se ha hecho asociaciones contigo mismo de ciertos adjetivos. Sí. No, una pregunta, Álvaro. ¿Justifican? O sea, creo que has dicho que la intensidad es 150% del umbral motor en reposo, que a mí eso me parece una barbaridad. O sea, yo no he leído... Qué pasada, sí. Sí, pues eso lo ponen. Es que digo, a lo mejor pierden efectividad porque les pegan ahí un petardazo muy grande, porque es que... Sí, yo he pensado eso, que les queman la cabeza. Se quedan tontos. Sí. No lo he leído en detalle, pero es solamente la mención. Suena que se quedan tontos. Sí. Y luego no estimulan ningún área que la consideren como control. O sea, porque para sacar la conclusión de que esas áreas son como las responsables de ese circuito de autoconsciencia, no sé, el diseño, a lo mejor deberían meter como un área control, ¿sabes? Para ver si estimulándola tienen los mismos resultados en esa tarea o no. Sí, tiene razón, no solamente esas tres regiones. Se utilizan las tres distintas asincronías de TMS, pero para controlar un poco ese asunto, pero no a las áreas. ¿Qué os parece a los demás? Venga, presentes y distantes. A mí, vamos, estoy de acuerdo con las críticas estas. Parece que está muy cogido por los pelos ese presupuesto de los adjetivos. Da la sensación de que tenían ahí esos adjetivos que están estandarizados y tal, y han dicho, bueno, pues tiramos de aquí
y a ver si cuela ese presupuesto y ya está. Eso parece que está muy claro. Pero la parte a mí me parece más interesante, la parte de revisión inicial, porque sí que, bueno, pues salen enfoques muy distintos. Claro, que estudiar la autoconsciencia es algo muy complejo, ¿no? Yo creo que una primera cuestión sería, claro, pues no ser demasiado ambiciosos y utilizar conceptos que se puedan operativizar, porque, por ejemplo, la conciencia narrativa o la identidad del yo y tal, ahí hay elementos narrativos de memoria episódica, de lenguaje, que yo creo que eso es mejor dejarlo para mucho más adelante, ¿no? Pero sí operativizar la conciencia con tareas a lo mejor de percatación. Bueno, percatación nos quedaríamos demasiado abajo, ¿no? No lo sé, pero esa sería una primera cuestión. Me llama la atención que esté implicado el logro de la ínsula, ¿no? Porque, bueno, está muy implicado en el dolor. Se sabe que en el dolor hay una distorsión de la temporalidad. La temporalidad, la vivencia del tiempo está estrechamente relacionada con la autoconsciencia. Y a lo mejor sería interesante plantear algún paradigma, que seguro que hay estudios tal, de estimación de duración. Y bueno, porque una estimación exacta de la duración posiblemente sí que sea una variable que se pueda poner en relación con la capacidad de autoconciencia. Y distorsiones en la duración, como sucede, por ejemplo, en el dolor, que se eterniza, alteraciones en la autoconciencia. Y paradójica, curiosamente también, claro, es que la esquizofrenia y el dolor son dos patologías en cierto modo antagónicas, porque en algunos estudios del dolor se toma población de esquizofrénicos porque no tienen poco dolor. Es de esos casos en los que hay poco dolor. No sé, yo creo que sería interesante enredar un poco ahí con el lóbulo de la ínsula, a ver si tiene implicación en la estimación del tiempo, y ver si hay algo en relación con el cerebelo, que no ha salido No nada, ha salido en ningún sitio y no he leído nada. Siempre es como gran olvidado, ¿no? Que sería interesante. Venga, más ideas. Bueno, mientras pensáis más ideas, como he visto que estáis ahora más conectados, Álvaro puso en su mensaje, y ya lo dijimos en alguna otra reunión en varias ocasiones, que este cuatrimestre al menos vamos a hacer las reuniones a las 4, no a las 4:30 ni a las 3:30, para ver si así hay más participación. ¿Vale? Cualquier comentario nos decís. Si hay preferencias a otras horas o lo que sea, nosotros pero estamos abiertos a... Ya hemos preferido todas las horas, entonces esta es la que nos quedaba. Pero bueno, también que nos den feedback, que nunca viene mal. Yo creo, en definitiva, en toda la experiencia de la conciencia está implicado toda la puñetera corteza y todo lo demás. Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra idea. De hecho, esta gente, el Changé y el otro que cita, Stanislas de Jaén, o como se pronuncia eso, en el idioma en el que sea, pues proponen la teoría de Global Workspace, que viene a ser pues exactamente lo mismo. Es decir, que conexiones distribuidas por todo el cerebro, cambiantes y demás, pues es lo que hace que algo sea consciente, o si no aparece distribuido por toda la corteza, pues que sea procesado de manera inconsciente. Pues en regiones más concretas, probablemente dependiendo del tipo de procesamiento que sea, visual, o que sea pues un asunto más emocional o lo que sea, ¿no? Entonces, precisamente esa es nuestra idea, ¿no? Cuando empleamos todos los análisis globales de la organización de la red cerebral, etcétera, pues lo que queremos es comprobar la idea de que en algunos pacientes es esa capacidad integradora la que falla. Como eso es lo que sabemos que está más directamente relacionado con la función principal que falla en los pacientes, que es el pensamiento, de alguna manera, pues profundizar en aquellos en los que falla eso para ir perfilando causas subyacentes. Vamos, esto ya lo conocéis más que de sobra. ¿Vale? Venga, ¿queréis comentar algo más? Yo sí. Comenta. Una cosa, claro, por el tema del que sea un mejor amigo,
sea, claro, vivencias con amigos cuando han pasado ya unos años, puede estar muy distorsionadas por la experiencia. Puede que a lo mejor elegir el mejor amigo, un padre o una madre, tenemos más determinados objetivos que diferencian mi padre de mí, como puede ser cuando eres pequeño jugar o trabajo, protector o mayor o menor. Y esas cosas pueden diferenciar, los objetivos pueden ser más objetivos a la hora de evaluar cómo han hecho esta metodología. Luego, algo que yo no he entendido es cuando estimulan la corteza prefrontal medial, lo que hacen es bajar la actividad de conciencia o ralentiza la conciencia para detectar lo que esos objetivos. Tienen más dificultad para emitir juicios sobre sí mismos y por lo tanto se equivocan más a la hora de adjudicarse esos adjetivos. Ya, pero entonces, claro, la idea que propones también, claro, llevar razón, porque si son regiones clave para que la conciencia funcione bien, ¿por qué estimularlas hace que funcione mal? Que la satura, supongo, la dejar disfuncional durante un momento con la estimulación magnética. A lo mejor puede ser. La bloqueas. Puede ser que, como están pasando el umbral. Pero es que no sabemos lo que hace, o sea, no sabemos Ya. si Pero eso no quiere decir que la función tenga que ver con eso. Es como aquello de que quitas las 8 patas a la araña y se queda sorda. Porque deja de vivir. Claro, es que ese es un error. El hecho de que inhibiendo una función, suponer que la función estaba ahí, eso no es una... Sí, pero además es que depende, claro, no sé si tendrá que ver el 150% de estimulación respecto al umbral motor con la idea de inhibir esa región. Yo más lo que he pensado, Pero- no deja de parecerse a una tarea de evaluación de memoria de trabajo, de forma más ligera, pero no deja de ser una forma de memoria de trabajo muy cortita. Eso a lo mejor si le pegas el chisporrotazo, realmente en vez de alterar la conciencia, alterar la capacidad de elección rápida de cosas, que sería la memoria de trabajo. Sí. Sí, pero es imposible recordar. Si te han presentado 83 adjetivos, no hay forma de saber cuáles has dicho de los 80. O sea, el límite de la memoria de trabajo está en 6 o 7. Si te dicen 100, tú no puedes acordarte de ninguna manera de cuáles has dicho antes. No, pero a lo que me refiero es que la corteza prefrontal es un organizador a la hora de decir una palabra, del pensamiento y de hacer una acción. Entonces, si aturdes eso con el TMS, pues Claro, por pero la acción tarda un es poco. que la TMS, cuando la damos, por ejemplo, en la corteza motora, estimula la corteza motora, por eso se mueve el dedo. Entonces, ¿por qué vamos a estar inhibiéndola? El pulsar de 150. Sí. No, lo voy a revisar ahora en el artículo, sí, porque es cierto que a ver si va a ser una errata mía, pero yo creo que No, probablemente es así. Será para estar seguros de que hacen algo. Pero vamos, con esa intensidad, y yo lo que no veo nada claro es cómo consiguen estimular una región medial cerebral, justo esa región, porque tiene que pasar a través de la corteza, ¿no te parece, Inés? Tiene que pasar a través de la corteza lateral. Bueno, Sí. entonces, vamos, no sé. Bueno, si os parece lo dejamos aquí, que tenemos ahora una reunión con un grupo de Colombia, ¿vale? Vale. Pues acordaros a las 4 a partir de hoy y por tanto del próximo jueves. Vale. Ah. Muy bien. Adiós. Hasta luego.